Déjame hacerte una pregunta antes de cualquier cosa. ¿Cuándo fue la última vez que seguiste adelante? No porque creías que todo iba a mejorar, sino simplemente porque no sabías cómo parar. No porque tenías fe, no porque estabas motivada, no porque alguien te dijo que todo pasa. Seguiste porque el cuerpo siguió, porque el día siguió, porque levantarse seguía siendo más fácil que rendirse, aunque por dentro ya no hubiera entusiasmo, ni ilusión, ni esa voz bonita que dice vale la pena. De eso casi nadie habla. Nos hablan de esperanza como si fuera combustible obligatorio, como si para seguir viviendo, creando, luchando, fuera necesario sentir algo luminoso todo el tiempo. Pero, ¿y cuando no hay luz? ¿Y cuando no hay certeza? ¿Y cuando no hay ganas? Lo que nadie te cuenta es que muchas personas no continúan porque creen. Continúan porque no saben desaparecer. Y eso no es debilidad. Eso es supervivencia. Hay días en los que seguir no se siente valiente. Se siente mecánico. Se siente pesado. Se siente casi absurdo. Te levantas. Haces lo que tienes que hacer. Cumples. Produces. Respondes. Avanzas un paso más. Y por dentro hay una pregunta muda que nadie escucha. ¿Para qué? No es una pregunta filosófica. Es una pregunta cansada. Porque el problema no es no tener esperanza. El problema es que nadie te dijo que seguir sin esperanza también cuenta. Vivimos rodeados de discursos que glorifican la fe, la motivación, la claridad. Pero casi nadie honra ese otro estado. Mucho más común y mucho más humano. Seguir sin saber si va a valer la pena. Seguir sin ver resultados. Seguir sin aplausos. Seguir sin señales claras. Seguir con la sensación de que estás dando más de lo que recibes. Y aquí aparece una culpa silenciosa. Porque cuando no tienes esperanza, sientes que estás fallando espiritualmente. Como si no creer fuera un defecto. Como si dudar fuera un pecado. Entonces finges. Sonríes. Repites frases bonitas. Te convences de que todo es parte del proceso. Pero por dentro, estás cansada de convencerte. Y nadie te cuenta esto. La esperanza no siempre viene antes de continuar. A veces viene después. Y a veces, no viene en absoluto. A veces lo único que existe es el movimiento. Un movimiento mínimo. Casi invisible. Pero real. Respirar. Levantarte. Hacer lo que sabes hacer, incluso sin emoción. Eso no te hace falsa. No te hace incoherente. No te hace débil. Te hace humana. Hay personas que no se rinden. No porque crean que el camino es correcto, sino porque ya caminaron demasiado como para detenerse sin romperse. Y eso no se dice en los libros. No se dice en los discursos. No se dice en los videos motivacionales. Porque no suena bonito. Pero es verdad. Seguir sin esperanza no es un acto heroico. Es un acto silencioso. Nadie te aplaude por eso. Nadie te celebra. Pero es ahí donde se sostiene la vida real. La vida que no se graba. La vida que no se postea. La vida que no tiene frase de cierre. Y tal vez hoy tú estés ahí. No inspirada. No emocionada. No convencida. Solo, siguiendo. Y si es así, escucha esto con calma. No necesitas esperanza para no detenerte. No necesitas fe para seguir respirando. No necesitas creer para continuar caminando. A veces, seguir es solo eso. No parar. Y aunque no lo parezca ahora, ese tipo de continuidad, la que no depende de la ilusión, es mucho más fuerte de lo que te han hecho creer. Porque no se rompe cuando la emoción se va. No se cae cuando el resultado tarda. No desaparece cuando el entusiasmo muere. Sigue. Incluso cansada. Incluso dudando. Incluso sin saber por qué. Y en el próximo bloque,
Vamos a hablar de algo que casi nadie se atreve a decir. ¿Por qué seguir sin esperanza no es el problema? ¿Y por qué, muchas veces, es exactamente lo que te mantiene viva? Hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Porque suena mal, suena ingrato, suena poco espiritual. A veces, la esperanza cansa más que la falta de esperanza. Porque cuando no tienes esperanza, al menos sabes dónde estás. El problema es cuando te exigen tenerla. Cuando todo a tu alrededor te repite. Cree más. Confía. Todo tiene un propósito. Si sigues, es porque algo bueno viene. Y tú sigues. Pero no porque creas, sino porque no tienes opción emocional de parar. Ahí la esperanza deja de ser un sostén y se convierte en una obligación, una carga silenciosa, porque no solo tienes que continuar, también tienes que parecer bien mientras continúas. Y eso desgasta. Desgasta tener que justificar tu cansancio. Desgasta explicar por qué ya no estás entusiasmada. Desgasta sentir que, además de cargar tu propio peso, tienes que cargar con una expectativa ajena. La expectativa de que deberías estar agradecida. La expectativa de que deberías ver señales. La expectativa de que deberías sentir algo bonito. Pero la vida real no funciona así. Hay momentos en los que la esperanza no aparece, porque el sistema interno está ocupado sobreviviendo. Y eso no es falla. Es inteligencia emocional básica. El cuerpo sabe cuando no es momento de soñar. El cuerpo sabe cuando solo es momento de sostener. Y aquí hay una distinción importante que casi nadie hace. Esperanza no es lo mismo que continuidad. La esperanza mira al futuro. La continuidad se sostiene en el presente. La esperanza imagina resultados. La continuidad solo ejecuta el siguiente paso posible. La esperanza necesita emoción. La continuidad necesita estructura. Por eso hay personas que creen mucho y no avanzan. Y personas que no creen en nada. Pero siguen. Siguen levantándose. Siguen trabajando. Siguen creando. Siguen respirando. No porque estén seguras, sino porque el hábito de seguir es más fuerte que el impulso de rendirse. Y eso, aunque nadie lo celebre, es una forma profunda de fuerza. Pero hay algo más. Cuando la esperanza se vuelve discurso obligatorio, empieza a invalidar la experiencia real. Porque si tú dices, estoy cansada, y te responden, es porque no estás creyendo lo suficiente. El mensaje oculto es claro. Tu cansancio está mal. Tu duda está mal. Tu forma de seguir no es válida. Y ahí nace una herida. No por el cansancio en sí, sino por la soledad de no poder decir la verdad. La verdad de que sigues. Pero ya no sabes si eso va a llevar a algún lugar. La verdad de que haces lo que tienes que hacer, pero sin promesa interna de recompensa. La verdad de que no estás inspirada. Y aún así, no paras. Eso no te hace menos consciente. Te hace más honesta. Porque hay etapas de la vida en las que la esperanza no guía, solo acompaña. O ni siquiera eso. Y aquí viene algo que suele incomodar. Muchas transformaciones profundas no nacen de la esperanza, nacen del agotamiento de las ilusiones falsas. Cuando ya no te sostienes en frases, cuando ya no te apoyas en expectativas infladas, cuando ya no necesitas creer para seguir, ahí algo cambia. No se siente bonito, no se siente elevado, no se siente inspirador, se siente real. Y esa realidad, aunque pesada, es mucho más estable que la euforia, porque no depende de ánimo, no depende de resultados inmediatos, no depende de señales externas, depende solo de una cosa: seguir haciendo lo que sabes hacer, incluso cuando no sabes por qué. En el próximo bloque, vamos a entrar en un punto aún más delicado.
¿Qué pasa cuando sigues sin esperanza durante mucho tiempo? ¿Y por qué eso no siempre es peligroso? A veces es preparación. Sin promesas. Sin frases bonitas. Sin mentiras suaves. Hay una etapa de la que casi nadie habla. Porque no tiene brillo. No tiene historia inspiradora. Y no sirve para reels. Es el tramo en el que sigues. Ya no por expectativa. Ya no por fe. Ya no por ilusión. Sino porque seguir se volvió una forma de estar viva. Al principio, seguir sin esperanza duele. Luego cansa. Y después, algo cambia. No afuera. Adentro. Empiezas a notar que ya no te engañas. Que ya no te vendes promesas que no sientes. Que ya no necesitas convencerte de que todo va a valer la pena. Y eso, aunque parezca duro, es una forma profunda de honestidad interna. Porque la esperanza falsa desgasta más que la verdad cruda. Cuando sigues sin esperanza durante mucho tiempo, ocurre algo que no se percibe de inmediato. El ego deja de negociar. Ya no haces las cosas para sentirte especial. Ya no continúas esperando una recompensa emocional. Ya no avanzas para demostrar nada a nadie, ni siquiera a ti. Simplemente haces lo que toca hacer. Y ese punto es incómodo. Porque se siente vacío. Pero no es vacío. Es despojamiento. Es la vida quitando capas que ya no sirven. Capas de ilusión. Capas de expectativa. Capas de cuando llegue tal cosa, entonces estaré bien. Seguir sin esperanza, cuando no se convierte en autodestrucción. Se convierte en sobriedad emocional. Empiezas a ver con más claridad. Lo que depende de ti, lo que no, lo que ya no necesitas cargar. Y aquí viene algo importante. No toda falta de esperanza es depresión. No toda continuidad automática es peligro. A veces es el sistema nervioso reorganizándose. A veces es la mente soltando fantasías. A veces es el alma aprendiendo a caminar sin muletas. Porque la esperanza, cuando es inmadura, funciona como una promesa de rescate. Algo va a venir a salvarme. Algo va a pasar y todo va a cambiar. Un día esto se va a resolver solo. Cuando eso se cae, no queda nada bonito, pero queda algo real. Queda tu capacidad de sostenerte, sin depender de una narrativa. Y eso no se construye en 7 minutos. Se construye en tramos largos, silenciosos, repetitivos. Por eso tanta gente se asusta en esta fase. Porque ya no hay emoción que empuje. Ya no hay discurso que consuele. Ya no hay señales claras. Solo hay una continuidad seca. Y muchos interpretan eso como fracaso. Pero no siempre lo es. A veces es preparación. Preparación para una forma distinta de vivir. Más austera por dentro. Pero más estable. Porque quien aprende a seguir sin esperanza, ya no se rompe cuando la esperanza se va. Ya no colapsa cuando el resultado demora. Ya no se abandona cuando el entusiasmo muere. Y eso cambia la relación con todo. Con el trabajo, con los proyectos, con la vida, con uno mismo. Sigues. Pero ya no esperando algo grandioso. Sigues porque sabes que parar te haría más daño que continuar. Y aquí hay una verdad incómoda, pero necesaria. Muchas personas que desistieron, no lo hicieron porque no tenían esperanza. Lo hicieron porque no soportaron el tramo sin esperanza. No porque fueran débiles, sino porque nadie les dijo que ese tramo existe y que no es el final. Es un pasaje seco, sin aplausos, sin promesas, pero no eterno. En el próximo bloque, vamos a cerrar eso como algo muy importante. Cómo seguir sin esperanza sin perderte a ti misma. Y cuando seguir deja de ser fuerza y empieza a hacer daño. Sin romantizar. Sin empujar. Con criterio. Hay algo que necesito decir con mucha claridad. Porque este punto suele confundirse.
y puede volverse peligroso si no se nombra bien. Seguir sin esperanza no es lo mismo que aguantar cualquier cosa. Una cosa es continuar sin ilusión. Otra muy distinta es abandonarte mientras continúas. Y esa frontera es sutil. Seguir sin esperanza es sano cuando sigues siendo tú, sigues escuchando tu límite, sigues en contacto con tu verdad. Aunque no haya emoción, ni fe, ni resultados visibles. Pero se vuelve dañino cuando te desconectas de lo que sientes, te traicionas para cumplirte, fuerzas a permanecer en lugares que te apagan, solo por miedo a parar. Por eso no todo seguir es valentía. Hay un seguir que es fuerza silenciosa. Y hay un seguir que es miedo disfrazado de resistencia. La diferencia no está en lo que haces, sino en cómo te sientes contigo mientras lo haces. Déjame explicarlo de forma simple. Si sigues cansada, pero íntegra. Si sigues dudando, pero honesta. Si sigues sin esperanza, pero sin mentirte. Eso es continuidad sana. Pero si sigues anulándote, si sigues ignorando señales internas claras, si sigues diciendo sí cuando tu cuerpo grita no, eso no es fuerza. Eso es desgaste crónico. Y aquí viene algo que casi nadie te dice. Parar también puede ser una forma de continuidad. Parar un ritmo. Parar una expectativa. Parar una narrativa que ya no te sirve. No todo parar es rendirse. A veces es reordenar la vida para poder seguir de otra manera. Por eso este video no es un empujón a continuar a cualquier precio. Es una invitación a revisar desde dónde estás siguiendo. Porque hay personas que dicen, no tengo esperanza, pero en el fondo lo que no tienen es permiso para cambiar la forma de seguir. Y hay personas que creen que parar sería el fin, cuando en realidad sería el primer acto de cuidado real. Seguir sin esperanza es válido. Seguir sin conciencia, no. Seguir porque no sabes parar es humano. Seguir porque tienes miedo de escucharte, no. Y quiero que te quedes con esto, sin dramatismo. Si hoy sigues sin esperanza, no estás fallando espiritualmente. No estás atrasada. No estás rota. Estás en una etapa seca, silenciosa, poco comprendida, pero no definitiva. La esperanza no siempre lidera el camino. A veces aparece después. A veces cambia de forma. Y a veces no vuelve como antes. Y está bien. Porque hay algo más profundo que la esperanza. Tu capacidad de no abandonarte, incluso en la duda. Si sigues hoy, que sea sin mentira. Sin obligación de sentir algo que no sientes. Sin promesa que no puedes sostener. Y si decides parar algo, que no sea por culpa, sino por respeto a ti. Eso también es seguir. Solo que de otra forma. Si este video resonó contigo, no porque te haya animado, sino porque te dijo la verdad, quédate. Aquí no hablamos de fe forzada. Hablamos de vida real. Y tal vez, solo tal vez, no necesitas esperanza ahora. Solo necesitas no irte de ti.